Listo, entonces voy a pasar a la última pregunta. Don Francisco, yo pienso que lo que hizo Claudio en este caso fue más bien, pues, ilustrarnos un poco de cómo estaba la situación económica de El Salvador, que está peor que la de nosotros, porque Correcto. la pregunta que yo le había hecho era, ¿cómo ven ustedes a El Salvador? Pero creo que ambos coinciden en que no está bien El Salvador económicamente. La última pregunta, eh, quiero hacerle la pregunta a los dos y luego quiero hacerle una pregunta muy rápida a Claudio antes de que se vaya. Don Francisco, usted se puede quedar acompañándonos a nosotros un rato más. Claudio a las 9:30 se tiene que ir. La siguiente pregunta no es directamente sobre El Salvador, sino más que todo sobre Costa Rica. Todo esto que ha sucedido en El Salvador, creo yo, en buena medida se debe a que la democracia por el FMLN y Arena no logró resolver un problema que tenían los salvadoreños, que era el problema de las maras. Entonces la democracia de El Salvador se fue descomponiendo, se fue enfermando. Posiblemente se convirtieron en un narcoestado, no soy experto, pero me parece que las maras tenían mucho poder en El Salvador. Y en Costa Rica vemos que tenemos una democracia enferma con partidos políticos tradicionales que van perdiendo credibilidad. Hay mucha gente que jamás votaría por el PLN, hay gente que no quiere el PUS, aunque está un poco más estable en comparación al PLN, o sea, por lo menos no cayó la imagen, pero el PLN viene de pique. Entonces tenemos dos partidos tradicionales heridos, tenemos partidos taxi que hablan mucho, pero que no tienen capacidad de hacer cambios en el país, sino que lo que hacen es decir, ustedes son corruptos, los otros eran corruptos, pero no los vemos proponiendo. ¿Ustedes creen que la democracia, para que exista, primero, es un dos en uno? ¿Puede existir democracia, un partido único, pensando, por ejemplo, que todo el mundo dice, vamos a hacernos todos chavistas y todos entonces votan por el partido de Rodrigo Chávez, que no sé cuál de todos será? ¿O es importante que en una democracia existan diversidad de pensamientos y partidos políticos? ¿Cómo dirían ustedes que se puede fortalecer la democracia costarricense? Le doy la palabra a Claudio. En este se pueden tomar 3 minutos porque es una pregunta compleja. Adelante, don Claudio. Lo que hay que pensar como costarricenses es si que queremos una democracia, si queremos un desarrollo en democracia o si queremos un desarrollo en dictadura. Y a mí me resbala si la doctora es de derecha o de izquierda, no me gusta ninguna de las dos. Creo plenamente en la democracia liberal y en la democracia que hemos ido fortaleciendo nosotros, que por algunos motivos hoy se puede encontrar en algunas dificultades con algún sector de la población, pero por muchos años, por muchas décadas, nuestra democracia fue un faro no en América, fue un faro en el mundo. Y creo que todavía lo sigue siendo y todavía la podemos mejorar. Entonces la pregunta que vos haces, yo pregunto, y si querés, ahora el doctor pone un ejemplo, de si ustedes quieren una democracia en dictadura, podemos buscar a Singapur, podemos buscar la democracia china, de la China popular, podemos buscar el desarrollo de Singapur, el desarrollo de China y el desarrollo de Qatar, donde es un partido único, donde no hay democracia, ¿verdad? Ahora, si ya nos cansamos de democracia, si ya nos cansamos de ser parte del autogobierno, si ya no queremos participar, como lo está demostrando la gente, con un 40% en la campaña del 2022 o en la campaña pasada de los alcaldes, con un 70%, bueno, pareciera que algunos están dispuestos a ceder esas oportunidades de una democracia, del propio autogobierno, de la definición de quiénes son nuestros gobernantes, porque se cansaron o se acostumbraron creyendo que lo que disfrutan aquí es común en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Lo cual no es cierto. Por supuesto que Singapur, que es un poquito más pequeño que San Ramón, que tiene la población del mismo tamaño de Costa Rica, 5 millones y medio. Ustedes se imaginan 5 millones y medio de gente viviendo en San Ramón, seguramente se les complica. Bueno, puede tener un gran desarrollo, pero ¿están ustedes dispuestos a sacrificar muchos de los derechos que tienen hoy en día? En República Dominicana, por ejemplo, que viene creciendo económicamente, usted no puede, como nacional, transcurrir por las calles, perdón, por las playas y las arenas. Son solamente para los turistas. Aquí cuando, creo que fue Punta Leona, que quiso apoderarse de la playa, le dijeron, no, papito, eso es de todos los costarricenses, la propiedad suya sí, ahí no puede entrar nadie. Entonces, ese tipo de movilidad, ese tipo de democracia que hemos tenido, hoy la estamos padeciendo enormemente por el tema de inseguridad. Porque aunque algunos vivan en condominio, aunque algunos vivan muy bien y no tengan que padecer la inseguridad que muchos costarricenses están viviendo, deben tener claro que hay un problema que todos padecemos, el temor a la inseguridad.
para ir a Limón, para ir a Guanacaste, para ir al sur. Y ese eje transversal de la seguridad se está volviendo un problema. Entonces, nuestra democracia puede caer en esa tentación que cayó El Salvador, pero por un efecto mucho mayor, pero puede caer en esa tentación de quienes promueven sacrificar todas las libertades que tenemos en razón de que el gobernante de turno nos dé seguridad. Y ahí las disposiciones económicas, se llame Pinochet o se llame Fidel Castro, son totalmente antojadizas y no tienen como objetivo principal a la persona, el ser humano. Nosotros no ocupamos tener un Pinochet, un gobernante de derecha extrema en nuestro país para lograr un buen desarrollo económico cuando cambiamos del modelo al modelo de exportaciones. Lo logramos poco a poco, hemos ido creciendo, tal vez no con la velocidad que queremos, pero sí manteniendo la democracia. Y tampoco ocupamos para el desarrollo de la salud y de la educación a un Fidel Castro en Cuba. Nosotros lo hemos hecho, lo poquito o lo mucho, depende de lo que usted opine. Lo que hemos logrado, lo hemos logrado dentro del marco de la libertad. Y la libertad que hemos tenido es una libertad que tiene que contemplar a la comunidad. No es su libertad. No es únicamente el derecho suyo de hacer lo que usted quiera. No. Hay un Estado que tiene que velar por la equidad, por la desigualdad. El Estado no es el problema, como algunos lo plantean. El Estado tiene que ser eficiente y eficaz. Eso es diferente. Pero no todos nacen en cuna de oro, no todos nacen en una gran oportunidad para poder desarrollarse y muchos nacen en espacios muy difíciles, muy complicados, donde el Estado es el que les permite avanzar. Y me incluyo en ese grupo, porque sé lo que es tener un Estado que le tiende la mano a usted para que estudie, para que nazca con pediatra y nazca en una clínica, no con una partera como era antes, para que su familia tenga la seguridad de que va a tener escuela primaria y secundaria. ¿Quién dice que en Costa Rica no puede haber privado en salud? ¿Quién dice que en Costa Rica no puede haber privado el tema de la educación? Sí, eso puede existir, pero no todo el mundo tiene las posibilidades de pagar y la democracia tiene que asegurarle a esos que nacen en situación de desventaja con otros la posibilidad, como decía John Rawls en su libro de la justicia social, que no es un hombre de izquierda, es norteamericano, de que el Estado tiene que darle la oportunidad a la gente que llegue a un nivel de equidad para que pueda competir con aquellos que sí nacen en una situación de bonanza y de bienestar. Ese es el Estado y eso es la democracia que a mí me gusta, que yo promuevo y la que Costa Rica desarrolló desde los años 40. Muchas gracias, Claudio. Démosle la palabra a Perdomo y quédate para hacerte la última pregunta, que es muy breve. Es una cosa muy breve. Adelante, don Francisco, la palabra es tuya. Sí, gracias. Concuerdo con lo que dice don Claudio, que la libertad es lo que logra hacer que se supere un país. Pero la libertad tiene que tener responsabilidad. Si usted tiene libertad sin responsabilidad, se convierte en anarquía, que es precisamente lo que sucede cuando hay revoluciones, cuando hay dictaduras, se convierte todo en una anarquía a favor de una sola persona, una élite o un Estado. Entonces, sabemos que cuando hay pluralidad de opiniones, esto fortalece a la democracia. Los pesos y contrapesos legislativos van a favorecer esta democracia. Tenemos que tener forma de poder decirle al gobernante de turno: no, mire, señor, usted está equivocado, esto no es así, este no es el camino. ¿Por qué? Porque la mayoría considera que así no debe ser. Esto es importantísimo en una democracia, que logremos tener la libertad, pero que haya también cómo lograr conseguir que la gente salga adelante. Si el Estado todo lo tiene, todo lo hace, el Estado se convierte en una dictadura de facto. Lo que necesitamos precisamente es una democracia en la cual consideremos que todos tienen su forma de expresarse y todos tienen derecho a que esta forma de expresarse ayude para que la mayoría se sienta mejor, se sienta bien. Si tenemos una minoría que está usurpando el poder, entonces está gobernando sobre la mayoría y al final son grupos y élites que siguen gobernando y las dictaduras lo que hacen es precisamente esto,
minorías que gobiernan sobre las mayorías. El Estado no debe manejar a la ciudadanía. Si bien existen opciones para que el Estado ayude, pero esto tiene que ser con orden. Nosotros promovemos que hayan cinco reformas liberales, donde el Estado se aparte y permita que la ciudadanía por sí sola salga adelante, que la ciudadanía tenga su educación, pero en una competitividad, que las escuelas, que los colegios sean manejados por la misma persona que está trabajando en ellos, que las cooperativas que forman estas personas sean las que manejen la educación del país, no que el Estado te diga qué es lo que tenés que hacer, cómo tenés que hacerlo y cuándo tenés que hacerlo. Igualmente, la salud. La salud en este momento, el sistema que tenemos de salud, de seguridad, de salud social en el país, es un sistema que ya está caduco. Y que me vengan a decir que funciona perfecto cuando usted llega a pedir una cita y se la dan para dentro de 2 años, perdón, no está funcionando el sistema. Funcionaba posiblemente cuando éramos menos de 1 millón de habitantes en el país. En este momento tiene que aperturarse para que la gente logre salir adelante con competencia, que haya calidad en la salud, por ejemplo, dándole las clínicas EVA y hospitales a cooperativas del personal de la salud, que compitan en la calle con darle mejor atención, que quitemos el Estado como centro de la sociedad y pongamos al individuo como centro de la sociedad. Solo así vamos a superar el que tengamos la posibilidad o no de que se nos monte un dictador en el país. La ciudadanía tiene que tener por mayoría ventajas sobre las minorías y solamente con pluralidad podemos mantener esto que nos va a ayudar a que preservemos nuestra democracia. Muchas gracias, don Francisco. Voy a hacer un comentario final acerca del tema de Bukele. Le voy a hacer una pequeña pregunta a Claudio, que es muy corta, no se preocupe. Bueno, primero quiero agradecerles tanto a don Francisco como a don Claudio por haber participado. Don Claudio se tiene que retirar, entonces si don Francisco se queda con nosotros, pasamos a una parte de comentarios y preguntas de la gente que nos sigue. Yo quisiera hacer un comentario que hizo, es una cita de Benjamin Franklin que dijo: aquellas sociedades que entregan su libertad a cambio de la seguridad no merecen tener ni libertad ni seguridad. Posiblemente terminen perdiendo ambas. Creo que esta es la clave del tema de hoy. Nayib Bukele parece que sí resolvió el problema de pandillas, al menos temporalmente, pero indudablemente aquí tenemos a dos personas que nos dicen que prácticamente lo que ha hecho es crear una dictadura con esta situación. Y esto tenemos que pensarlo mucho los costarricenses, porque podríamos enfocarnos en resolver los problemas de seguridad sin necesidad de atacar la libertad y sin necesidad de atacar la democracia liberal con un sistema republicano donde el poder no recae en una sola persona, en un máximo líder, sino que se divide, se distribuye entre los poderes de la república. Invitados todos a fortalecer la democracia, participando en este tipo de debates. Y yo sé que don Francisco y don Claudio tienen diferencias, pero a mí me encanta poder conversar y que haya diferencias y que podamos respetarnos los unos a nosotros y atacar las ideas y no a las personas, porque eso es parte de ser democracia, es entender que no todos van a pensar igual que nosotros. Y eso es muy importante para que haya democracia, es que haya diálogo respetuoso de este tipo.